Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Este es el último módulo de gestión de integridad estructural y nos vamos a interesar por quizás el factor más importante, pese a que se supone que estamos en las ciencias duras, vamos a ver que el factor humano es el más importante, claramente, para la mejor gestión y para una gestión que garantice seguridad y disponibilidad. Es un aspecto que en general está estudiado lateralmente. Quizás tiene que ver con que la mayoría de los sistemas de gestión tienen eh, origen en carreras relacionadas con ingeniería, que normalmente y desafortunadamente le prestan toda la atención. Pero la experiencia indica que es un tema clave y las modernas técnicas de gestión, de hecho ustedes van a tener a continuación de este módulo también un módulo de gestión de activos. Hoy en la moderna gestión de activos incluye todo el tema del factor humano, particularmente los recursos humanos y todos los aspectos que tienen que ver. Así que vamos a prestarle un poco de atención para generar una cultura general, ¿no? Para tener una buena gestión eh, en una instalación. Claramente lo vamos a ver desde el punto de vista de que el error humano genera consecuencias de todo tipo, sociales, económicas, y que podemos darnos quizás el lujo de cometer ciertos errores en ciertas situaciones, pero en otras las consecuencias son muy graves, entonces tenemos que tenerlos presentes, ¿no? Así cuando analizábamos en los esquemas de confiabilidad, bueno, la confiabilidad del factor humano es importante. Y como verán, vamos a llegar a hablar de confiabilidad de las personas y ponerle algún número. Este va a ser el breve resumen que vamos a transitar. Empecemos entonces hablando de qué es el error humano, ¿no? Hay alguna definición de la década del 70, cuando se empezó a estudiar esto, como consecuencia, obviamente, de las acciones humanas, de los riesgos que manejar ciertas tecnologías sensibles o que pueden poner en riesgo la vida o los bienes. Se empezó a estudiar en la década del 70 profesionalmente y la definición de Rigby es que es cualquier acción humana que excede cierto límite de aceptabilidad, que es una acción fuera de tolerancia donde esas tolerancias las limita algún sistema, ¿no? Son las que lo definen. Y tener claro que hay muchos errores que no son intencionales, que son algo que uno hizo en una dada situación que no es apropiado, pero que no necesariamente son intencionales, sino eh, malintencionados, sino que son intencionales respecto de que se cometen por muchas veces hasta desconocimiento, o porque uno no conoce el ambiente en el cual se está desarrollando. Por eso, cuando se analizan los errores humanos, se suele hablar de confiabilidad, que es la antítesis, que es la probabilidad de la ocurrencia. La definición que eh, se da de la probabilidad es la de la ejecución satisfactoria de una misión. Swain y Goodman, en el 83, definieron esta como la probabilidad que una persona complete correctamente una actividad requerida por un sistema en un periodo de tiempo, si este fuera un limitante, y no realice una actividad extraña que pueda degradar al sistema. Entonces, lo primero que vemos es que una misma situación en otro contexto puede no ser eh, eh, un error, y también que hay veces que juegan otras variables como puede ser el tiempo, ¿no? Hacer una acción en una determinada cantidad de tiempo puede no ser suficiente para
limitar un riesgo. La confiabilidad se estima por un método que se conoce como el método de análisis de la confiabilidad humana, que utiliza la expresión de la probabilidad del error humano, que es el número de errores sobre las oportunidades de error. Cosa que no es menor, ¿no? El denominador de la ecuación, eh, determinarlo, las oportunidades de error, no es sencillo. Uno tiene que tratar de imaginar, ¿no? Y muchas veces los errores se producen por lazos no considerados o procesos, ¿no? Cuyas etapas parecen ser continuas y no lo son. En general, en, en el análisis de la confiabilidad humana, se asocia solo a las personas, pero sin embargo, generalmente los mayores errores están en quienes diseñan los equipos, las instrucciones equipas o las secuencias de los procesos. Hay que tener mucho cuidado, después lo vamos a ver con algunos ejemplos, de que muchas veces, tanto en el diseño de equipo como en una comunicación que damos, estamos induciendo errores. Al análisis de la confiabilidad humana lo vamos a pensar desde lo que se conoce como la ergonometría, la ingeniería del factor humano, que es la disciplina que entiende el diseño de máquinas, equipos, operaciones, ambientes, para que se puedan adaptar ellas a las capacidades y limitaciones de las personas. La confiabilidad entonces humana debe responder entonces a ¿por qué cometemos errores? ¿Por qué hacemos acciones que no son las que se estaban esperando de uno en un dado contexto y en un tiempo? Entonces, para eso lo que se hace es identificar las situaciones probables de error, realizando ¿qué? Análisis de tareas. ¿Sí? Para ello, dividimos los errores entre errores de omisión, cuando omito una tarea o parte de ella, o de comisión, que es al elegir en la secuencia o en la oportunidad o en la cantidad. Para realizar un análisis de tareas apropiado, debemos también tener en cuenta cuáles son las habilidades de las personas que van a ser preponderantes para la tarea. Cuando nosotros decimos esta persona está calificada para tal tarea, es porque se supone que tiene las habilidades, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para evaluarlo? Porque la habilidad de las personas está claramente asociada a su capacitación, a su formación, pero también a sensaciones, percepciones, a su bagaje que le permite predecir, a su familiar con los controles que tiene que hacer y con ese rasgo que es personal, que es cómo toma decisiones, ¿no? Para ello, y para tratar de saber cómo va a responder una persona en una dada situación y contexto, se trata de modelar el comportamiento humano. Como de costumbre, se trata de hacer modelos, ¿no? Al modelar, lo que se trata de hacer es qué haría una persona normal en una situación normal o anormal. No estamos acá haciendo psicoanálisis, ¿sí?, de ningún tipo para entender el comportamiento humano o sus motivaciones. Pese que, como todas y todos sabemos, hay situaciones en las cuales uno, y después vamos a ver algunos ejemplos, eh, indirectamente hacemos un análisis de la motivación o el comportamiento de las personas cuando decidimos algunas cosas. Ya los ejemplos nos lo van a aclarar. Para modelar se utilizan los factores de modelado de la performance, que es todo aquel que influencia a la persona humana, habiendo factores de modelado de la performance externos e internos. Los externos son aquellos que hacen a las características de una tarea en un dado ambiente o en un lugar de trabajo que tiene un diseño o que tiene malas condiciones ambientales o cuando el diseño ergonómico no es el que corresponde o hay un entrenamiento que no era el que correspondía o los procedimientos que se están manejando no son adecuados o
nadie controla, no hay una buena supervisión. Dentro de los externos, los básicos tienen que ver con la duración de la jornada. Para plantas nucleares, que es donde, la fuente donde solemos consultar aquí estos datos, hay algunas recomendaciones de perogrullo, pero te conviene tenerlas en cuenta. Lo que se indica es que máximo una persona puede trabajar 16 horas. No es lo mejor, ¿sí? Y siempre que las segundas no correspondan con las del sueño. ¿Cuándo puede pasar esto? Bueno, típico es en los sistemas de turnos. Ustedes saben que hay plantas que tienen operaciones donde los planteles se renuevan, los que operan, cada 8 horas. Pero puede pasar que cuando viene a hacer el relevo, alguna persona se enfermó, se accidentó, tuvo algún problema por el cual no asiste. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos que elegir una persona para que cubra ese puesto. Entonces ahí podría trabajar 16 horas, pero vamos a ver que vamos a tener que considerar, entre otras cosas, que no sea una persona que se iba a dormir, ¿sí? Que en su lógica, realmente son gente que hace turnos rotativos, ya no tiene el sueño como actividad inmediata. Si no, tendremos que prestar mucha atención a cómo lo resolvemos si no encontramos una persona que cuando salía se iba a dormir normalmente. También que hay que dejar 12 horas entre periodos de trabajo, o sea que no puedo, si la persona hizo 16 horas, no puedo decirle dormí 8 horas y volvé, ¿sí? Y el máximo orum sería 60 horas semanales, máxima 100 horas en 2 semanas consecutivas. Deben tenerse que estos son limitaciones para situaciones especiales, como la que decía, falta gente, se enferma, tiene un accidente, pero son malas prácticas. Para la confiabilidad humana es ideal trabajar 8 horas diarias y 40 semanas. Y vamos a ver cómo se manifiesta. Eh, Como factores de modificaciones externos tenemos que atender muy especialmente a si la tarea es compleja o no, ¿no? Porque los conocimientos y habilidades necesarios para una tarea se mantienen en un periodo de tiempo. De todas formas, cuando hay muchas tareas de tipo secuencial, pueden verse afectados por la memoria, ¿no? Algunos estudios indican que una planta nuclear, la probabilidad que un operador omita una tarea de 5 disminuye más de 100 veces si existe un procedimiento escrito en comparación de instrucciones orales. Si a ello se le agrega que ese procedimiento escrito tiene unas casillas para hacer un punteo, ese error todavía se eh, reduce en un factor 3. ¿Sí? Entonces, tengamos presente que cuando comunicamos las tareas, finalmente un procedimiento es eso, y cuando les damos las tareas a las personas de control, tengamos presentes este tipo de cosas. Y también a las tareas que tienen que ver, que son muy complejas, ¿no? Hay un proverbio de un profesor que se llamó Trevor Kretz, dice, si los operadores no tienen tiempo para pensar, decidir y actuar, y una respuesta automática es imposible, entonces hay algo erróneo en el sistema y tenemos un accidente en puerta. También hay muchas veces que las instrucciones de tareas o trabajo hay que pensarlas, ¿no? Fíjense, esto está tomado, en realidad no conseguí la foto, tenía un diagrama, por eso me pareció que no era, pero esto pasó en una planta inglesa, ¿no? Y pensemos qué haríamos si vemos un cartel que dice en emergencias, conserve la izquierda, pero sin embargo tiene una flecha a la derecha. Esto pasó en una planta inglesa donde quisieron ahorrar comunicación y poner en dos carteles dos consignas que no tienen nada que ver. Porque está claro que uno tiene una flecha de salida, que es salidas de emergencia, y que en el Reino Unido para transitar se conserva a la izquierda en un pasillo. Ahora, jamás
uno podría mezclar los mensajes, esto es una exageración, pasó, pero es una exageración, de tal forma que sean totalmente contradictorios. Por eso hay que prestar atención a los procedimientos y requerimientos escritos no, a las comunicaciones, a las advertencias y alarmas, a los métodos de trabajo y a las costumbres de planta, que no son menores. Y recordar que siempre la responsabilidad del que comunica, de la comunicación, es quien escribe, ¿no? El que da las instrucciones y no el que lee. O sea que nos tenemos que hacer responsables si escribimos procedimientos y damos instrucciones para trabajar. Acá hay un ejemplo de lo que no se debe hacer cuando hablamos de comunicación. Fíjense si uno tiene que ir a un tablero y tiene la instrucción es, mida la tensión de voltaje más o menos 10 volts. A temperatura ambiente, el voltaje nominal es 10.005 volts DC entre tal punto y tal punto. Y entre tal punto y tal otro debe ser 20.010 más menos 0.040 volts de continua entre tal y tal, para tal, bueno. Y para menos 10 y 100 grados de voltaje debe ser tal. Acá hay dos cosas. Primero que es narrativo. Y cuando uno va a hacer una recorrida de planta, lo que quiere es tener un diagrama en el cual las cosas estén claras y no tenga que estar leyendo, sino que sea instintivo lo que tiene que hacer. Y después, ¿por qué tiene que hacer operaciones aritméticas? ¿Por qué no le doy los valores ya definitivos? ¿Por qué el más menos? ¿Sí? Tampoco, ¿sí?, insultemos la inteligencia de la gente, porque entonces muchas veces la gente, como ve que le toman el pelo prácticamente con la instrucción que le dieron, directamente no la usa, ¿no? Y pagamos las consecuencias. Entonces, ¿qué conviene hacer? Tener un estilo claro y preciso, organizar en columnas y no narrativa, haciendo interrupciones para cada etapa independientemente. Un sistema de numeración simple, una lista para puntear, un agrupamiento originado en el funcionamiento, tratando de encabezar cada hoja con una tarea mayor. Agrupamiento secuencial, referencias de ayuda local y a la identificación de los componentes. Generalmente uno hasta le pone una fotito, ¿no? La repetición de información importante y, como decía, las ilustraciones, las fotos que muchas veces simplifican y hacen la tarea mucho más segura y mucho más precisa. Dentro de los factores que modifican la performance internos son de las personas, lo que llevamos cada uno de nosotros. La experiencia, las habilidades, actitudes, nivel de tensión emocional. De todas ellas, la experiencia y el estado de tensión son las más importantes. Igual vamos a hablar de algunas otras cosas, ¿no? Para tareas de rutina puede utilizarse la tabla comparativa de Schwein, que dice que el nivel de tensión, para un nivel de tensión, una persona que está casi recién levantado, o sea que es muy bajo, la probabilidad de que se incremente el error para un experimentado hipernovato es la misma, se multiplica por 2. Si la persona está en un estado óptimo de trabajo, ambas personas, tanto el experimentado y el novato, no cometen más errores. Ahora, si la tensión es moderadamente alta, el experimentado multiplica por 2 el error y el novato lo duplica, es por 4. Y lo mismo pasa si el estrés al que está sometida la persona, en el caso del experimentado, multiplica por 5 y el novato por 10. Y también tener especialmente en cuenta los estereotipos, porque estos varían de un lugar a otro y tienen una fuerte componente cultural. Ustedes saben que ha pasado de accidentes de personas que cambiaban de trabajo y pasaban, por ejemplo, del ámbito minero al ámbito petrolero, que se supone que es el mismo, ¿no? Que, digamos que no es muy distinto trabajar en una mina que trabajar muchas veces en una planta de perforación de petróleo, y sin embargo, los códigos de colores, los estereotipos a los que está acostumbrado, no son iguales, no están normalizados. Entonces, lo que es amarillo para uno o rojo puede no ser lo mismo. Y cometer errores por estas cosas que hacemos cuando tenemos ya experiencia en otro sector. Así que las componentes locales, tengámoslas presentes. También las personas están estresadas por cualquiera de las
causas que todas y todos conocemos. El estado de tensión es un continuo que, como decíamos, pasa desde digamos, un mínimo consciente hasta el óptimo y hasta situaciones extremas, ¿no? Que ya son rayanas a la amenaza del bienestar físico. O sea que el estrés puede ser un factor que facilite, si es nominal, por decirlo de alguna forma, o ser disruptivo. Ahora, para la gente, para hacer este tipo de evaluaciones, cómo se manejan, de cuáles son sus estereotipos, de cuál tipo de eh, estados de estrés tiene cuando está, está trabajando, está en su puesto de trabajo, no debe utilizarse solamente un test escrito, que es lo que se suele hacer cuando se hacen evaluaciones preocupacional o cosas por el estilo. Si vamos a poner a una persona en un puesto de cierta criticidad, hay que llevarla a la persona a situaciones parecidas a lo. No digo que toda planta tenga que tener su simulador, pero sería lo ideal. Actualmente, una de las cuestiones que tiene mucho peso es el factor cultural, ¿no? Porque eso hace a que tenga ciertas influencias que puedan marcar su comportamiento y que hagan un poco a su desempeño. Y otro es la motivación, que puede ser de distinto tipo, económica, de seguridad, hasta personal. Hablemos un poco de entrenamiento, ¿no? Que es una cuestión que uno realmente quiere entrenar a las personas, pero ¿cuánto entrenamiento? Muchas veces los errores son por falta de entrenamiento, pero hay veces que también por exceso. Hay veces que es peor el exceso, ¿no? Las mejores prácticas en el sector nuclear han sido reguladas. Por ejemplo, hay mucho material en lo que son las Nuclear Regulations de los Estados Unidos, el NRC es el Nuclear Regulatory Commission de Estados Unidos, y tiene una regla general que combina hacer entrenamientos de emergencia y una vez adquirido el conocimiento en emergencia, simular emergencias separadas por periodos cortos de tiempo, pero no hacer todo un entrenamiento completo, ¿no? Como decíamos, los simuladores son muy buenos, pero son costosos. Si pueden tener la oportunidad, la tarea por la complejidad o porque hay alguna tarea que puede ser asimilable a simuladores conocidos, conviene desarrollarlos. Hoy en día existen tecnologías virtuales que permiten que uno eh, pueda, a través de eh, realidad virtual, hacer buenos entrenamientos simulados muy parecidos a la realidad y con costos que no son de los de un simulador físico, ¿no? Por ejemplo, hoy, para decirles ejemplos concretos, en la policía muchas de las prácticas de tiro son simuladas. Prácticamente, es prácticamente lo mismo, el arma tiene la misma respuesta física y no hay diferencia con digamos, la efectividad del disparo y a un costo reducidísimo porque no se usa una sola bala y tampoco no sé si necesita una instalación más que una típica cave de realidad virtual, ¿no? Y hay muchas veces que también se pueden hacer simulaciones pensadas, o sea, es un ejercicio donde en vez de estar haciendo físicamente las acciones, lo simulamos, lo imaginamos y vamos preguntándole a las personas que tienen que intervenir qué harían en determinadas. Respecto a los problemas ergonómicos, bueno, ustedes saben que hay que mirar los controles de las plantas, su distribución, la señalización, tener buenas indicaciones del estado de los parámetros, especialmente que tienen que ver con la seguridad, eh, no exceder en la información que tengo en la sala de control para que no, el hecho de tener una cantidad en exceso no me deje ver o me soslaye lo importante. Y también
tener indicadores de estado de válvulas operadas localmente y otros, ¿no? Componentes que tengan algún tipo de defecto, todas esas señalizaciones que prestan atención. Respecto al análisis hombre-máquina, si uno quiere hacerlo, debe hacer una tarea de descripción muy de detalle, de entender y describir primero los objetivos del sistema y sus funciones de interés. Y después entender y describir los alcances de cada tarea y una estimación de cuál es la performance óptima. Valorar esas características del hábitat del personal, analizar las tareas respecto del personal con el que se cuenta, evaluando qué potencial de error tenemos, la probabilidad del error humano y las consecuencias de dicho error para evaluar si tenemos que hacer cambios, ¿no? Para mejorar el sistema o directamente para que el sistema pueda operar con fiabilidad. Para eso se utiliza la técnica de la predicción de la tasa del error humano. Los autores lo han definido como un método para predecir la probabilidad de error humano y evaluar la degradación del sistema hombre-máquina a causa del error humano solo o en conexión con el funcionamiento de equipos, procedimientos operacionales y prácticas u otra característica humana o del sistema que influencie el comportamiento del sistema. Se hace con etapas. Primero definir el sistema o parte sobre el que quiero saber la falla. Identificar y listar las operaciones realizadas y sus relaciones con las tareas y funciones del sistema que definíamos. Predecir la tasa de error para cada operación humana relevante identificada en dos. Se debe determinar el efecto del error humano en la tasa de falla del sistema originalmente que definimos en uno y recomendar cambios para reducir la tasa de error humano a valores aceptables, repitiendo también los pasos 1 a 4 para mejorar el sistema. Uno de los métodos de resolución para hacer todo este análisis es el árbol de eventos, típico árbol de eventos. Escuelas teóricas sobre el error humano. Hay dos grandes, los objetivistas y los subjetivistas. Para los primeros, la probabilidad es algo externo que surge de los experimentos. Para los subjetivistas, tiene que ver con un estado de conocimiento de confianza. Los objetivistas tratan con números concretos, frecuencias, y los subjetivistas hablan de probabilidad, expresado como un estado del conocimiento. Existen fuentes de datos, ¿no?, para estimar el error. La performance de la tarea realizada en tareas similares o en simulaciones de tiempo real, experimentos o reales o artificiales, ¿no? Esas son las formas que uno podría estimar el error. Estos valores que ustedes ven acá son trabajos hechos, en este caso en plantas nucleares de Estados Unidos, en el Berkeley National Laboratory, que se tomaron el trabajo de analizar la tasa de error humano por la operación de distintos componentes. Válvulas operadas por motor, válvulas manuales y bombas, ¿no? Y lo que se ve en las columnas, estos son reactores comunes, ¿no?, de típicos reactores de agua liviana. Estos son de agua liviana, pero que por su condición de trabajo hierve, y esto es un valor que atraviesa ambos, que puede ser un valor promedio de ambos. Y acá ven las tasas, ¿sí?, de válvulas y de bombas, siempre en relación con la operación de la persona. O sea, cuánto incrementa el riesgo de esa válvula, de esa bomba, la operación de la persona. Y acá terminamos. Este es un pantallazo del factor humano, solo para que tengan presente que no podemos jamás desdeñar la contribución, sobre todo lo que tiene que ver con la confiabilidad, la seguridad de las instalaciones. Así que acá terminamos nuestro módulo de gestión de integridad estructural. Muchas gracias.